Amados hermanos y amigos en la fe, reciba un cordial saludo en el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir una breve reflexión con ustedes acerca de los momentos previos que nuestro Señor Jesús atravesó antes de llegar a la cruz a morir por nosotros. Y nuestra reflexión estará basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos del 21 al 30, y lo cual quiero leer. Dice así: Jesús anuncia la traición de Judas. Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y decía: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Jesús, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y es que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y cuando Judas tomó el bocado de pan, salió, era ya de noche. Este pasaje que hemos leído es el testimonio de alguien que fue parte del círculo íntimo del Salvador. El apóstol Juan es el único apóstol que llegó a ocupar un lugar importante dentro del afecto humano de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue el discípulo a quien Jesús amaba más. Él escribió su testimonio a creyentes que estaban viviendo en medio de mucha confusión y de mucha incertidumbre. Les escribió con el propósito de animarles a poner su confianza, a poner su descanso, a poner su seguridad en el Hijo de Dios. Así que el pasaje que hemos leído quiero dividir en 3 episodios. El primer episodio: Jesús anuncia que será traicionado por Judas. El texto dicho esto. Esta expresión nos lleva a considerar qué es lo que Jesús dijo en los versículos anteriores. El primer versículo del capítulo 13 dice que Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Dice también que Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Y en relación a los discípulos les dice: a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Y termina diciendo este capítulo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Del resto de los versículos podemos deducir que Jesús es el verdadero siervo, que se humilló para servirnos y limpiarnos. Jesús renunció a su estado de gloria y al encarnarse asumió nuestra naturaleza humana, para comprender nuestra situación, para salvarnos. Es así que lo que Jesús hizo, por ejemplo, con lavar los pies de sus discípulos, eso tiene un sentido, tiene un significado único. Significa la purificación de nuestros pecados, el lavamiento de nuestros pecados. Y este servicio Jesús hizo. Y este servicio nos obliga también a nosotros humildemente a servirnos unos a otros. El Señor Jesús dice: yo, siendo Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que hice con ustedes. Por eso dice:
Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Luego dice Jesús de manera solemne a sus discípulos: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Hermanos, Jesús sabe lo que va a suceder. Él ha elegido a sus discípulos, pero no a todos. Hay una excepción, Judas, que también cumple su rol dentro del plan de Dios. Todo lo que está aconteciendo obedece al plan de Dios. Lo que Judas va a hacer es traicionar a Jesús. Y esta traición ya estaba escrito en el Salmo 41, donde dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan come, alzó contra mí el calcañar. Judas debe llevar a cabo su traición para que se cumpla el plan de Dios. La muerte de Jesús para llevar nuestras culpas. Jesús habla anticipadamente de esa traición para que cuando esto acontezca, los discípulos no pierdan su fe en Él como el Hijo de Dios. Aunque nuestro Señor Jesús domina el escenario, domina la situación, pero Él siente un profundo dolor en su corazón. Por eso nuestro texto dice: Jesús se conmovió en espíritu. ¿Por qué? Porque uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Juancito es un niño nuevo en el salón. Sus demás compañeros le hacen pasar mal momento en el recreo, porque él es un estudiante nuevo, poco engreído del profesor. Y un niño con quien Juanito comparte la carpeta decide ser su amigo y le promete acompañarle y a protegerle de los demás niños. Pero cuando llegó el recreo, este niño, en lugar de defenderle, en lugar de ayudarle, se sumó al grupo de los niños fastidiosos. Y Juancito comenzó a llorar porque sintió la traición de su amigo. Así nuestro Señor Jesús también sintió un dolor profundo en su corazón al saber que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Cuando los discípulos escucharon decir a Jesús que uno de ellos le entregaría, se miraron unos a otros. Se pusieron muy tristes, se dudaban. ¿De quién sería? Ellos estaban nerviosos. Segundo, la identificación del traidor. Los apóstoles están perplejos. Pedro está muy ansioso. Quiere saber quién es el traidor. Hace señas a Juan para que éste le pregunte a Jesús de quién Jesús estaba hablando. Juan le pregunta a Jesús y Jesús le responde con el Salmo 41, verso 9. Y Jesús, haciendo un paráfrasis, le dice lo siguiente: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. El Salmo está teniendo un cumplimiento bastante duro. Y enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús conocía el corazón de Judas. Sabía muy bien lo que lo iba a traicionar. Judas, al sentirse descubierto, se irrita tanto que da espacio a Satanás para ser dominado por él. A veces, hermanos, nosotros también nos irritamos cuando Dios no responde a nuestras oraciones. Muchas veces nosotros también nos irritamos cuando un hermano de la iglesia nos falla, cuando alguien no cumple lo que nos ha prometido. Pero el apóstol Pablo nos advierte y nos dice: cada uno de ustedes debe desechar la mentira
y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Tercero, el tercer episodio, Jesús le dice a Judas que tiene que hacer pronto lo que debe de hacer. Jesús sabe que la noche se acerca. Jesús sabe que la hora en la que debe someterse al último sufrimiento está por llegar. Por esa razón, manda a Judas que haga pronto lo que debe de hacer. Los demás discípulos no entienden nada y suponen que Judas, como el tesorero del grupo, iría a hacer compras para la fiesta o dar algo a los pobres, aunque era de noche. Es la noche de Satanás, cuando lanza su ataque contra el Hijo de Dios. Jesús enfrenta al príncipe de las tinieblas por amor a nosotros. Hermanos, debemos considerar que el Espíritu Santo obre y derrame el amor de Dios en nuestros corazones. El caso de Judas es muy significativo. Él entendió mal la obra de Jesús, ya que tenía otros intereses. Al final, él tomó la decisión de escoger las tinieblas en lugar de la luz del mundo. Él abrazó al príncipe de las tinieblas en lugar de abrazar al Dios, al Hijo de Dios. No hay que irritarnos. No nos irritemos con Jesús, porque a veces Él no castiga de manera inmediata a sus enemigos. En lugar de ello debemos aceptarle que Jesús es nuestro Señor. Él es el Mesías humilde que antes de entrar a la gloria estuvo en la cruz. Nuestra culpa y el amor de Dios lo hizo necesario. Finalmente, quiero terminar diciéndoles lo que el apóstol Pablo dijo a los creyentes de la iglesia de Corinto. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino que cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amados hermanos, en estos días tratemos de reflexionar, tratemos de confrontar a nuestros corazones con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga mucho